alegría más hermosa es la alegría en el perdón. En el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. Si la oveja se ha perdido, a buscarla va el pastor. En el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. La alegría más hermosa, la alegría en el perdón. Que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y las cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. Y los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no convierten en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el velo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo, de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeran en las Escrituras, en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buena tarde para todos. Hoy la liturgia nos presenta uno de los elementos más significativos, pero también uno de los elementos que más nos genera temor en nuestra vida de fe. Hoy la liturgia nos presenta los 10 mandamientos. Y es muy usual, especialmente en Colombia, que la gente entra en crisis porque creen que el predicador les va a preguntar uno a uno los 10 mandamientos y se nos olvidan, ¿cierto? Y entonces entramos así como en ese nerviosismo, y los niños que recién terminaron su catequesis de primera comunión están felices porque ellos los tienen memorizados. Pero a veces nosotros como adultos empezamos a olvidar cuál va primero, cuál va después. ¿Será que sí? ¿Será que este es? Y a veces nosotros revisamos en esos 10 mandamientos de la ley de Dios algunas cosas que queremos cumplir y otras cosas que de pronto queremos tal vez decir no están dentro del menú de cosas que yo quiero vivir. ¿Y por qué? Porque a veces hay cosas que nos esclavizan. Porque a veces nosotros vivimos en nuestra vida de fe aspectos de nuestra humanidad y nuestra fragilidad que nos vuelven esclavos de nuestros sentidos, que nos vuelven esclavos de aquello que nos hace sentir bien. Nosotros como seres humanos, a veces cuando tenemos algunas actividades que volvemos rutinarias y que volvemos comunes en nuestra vida, nos hacen sentir bien. Los científicos hablan de la hormona de la felicidad, la hormona, la serotonina,
que se riega por el cerebro y nos hace sentir placer físico. Ese placer cuando, por ejemplo, los muchachos hacen ejercicio, corren mucho y esa sensación de bienestar es muy agradable en el cuerpo del ser humano. Y entonces ese placer nosotros queremos replicarlo y que se vuelva de larga duración. Pero realmente esa hormona de la felicidad solo dura por un momento y nuestra vida vuelve y se calma. Nos gusta sentirnos bien, nos gusta vernos bien, nos gusta pensar que estamos bien, incluso nos gusta que nos vean bien, ¿cierto? Y entonces a veces encontramos maneras de escaparnos de nuestra realidad y entramos en rutinas que no nos dejan ser hombres o mujeres libres. El pueblo de Israel era un pueblo cautivo y era un pueblo que en ese cautiverio sufría físicamente. Pero entonces Moisés, por mandato de Dios, viene y libera a ese pueblo, pero en el transcurso a su liberación se encuentra con el desierto y con la esclavitud. Y entonces la gente añora nuevamente esa felicidad corporal de sentir la barriga llena, de sentir que tenemos comida, ¿cierto? De sentir que satisfacemos esa necesidad física. Pero entonces el Señor le entrega 10 cositas para hacer. Y no voy a hacer quiz hoy, se las voy a recordar muy rápidamente. Amaremos a Dios Padre Todopoderoso y al prójimo como a nosotros mismos. No usaremos el nombre del Señor Dios en vano. Santificaremos las fiestas del Señor. Honraremos el nombre de papá y de mamá. Y luego vienen 6 prohibiciones que a veces parecen muy grandes, pero que ahora de la verdad son muy sencillas de entender. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio de nadie, no desearás lo que el otro tiene y no desearás la persona con la que el otro vive. Son cosas que parecen muy difíciles, pero que en la vida cotidiana se nos pueden volver una opción verdadera de la vida de fe. 10 mandamientos. 10 mandamientos que a veces nosotros como seres humanos cargamos con muchas cosas más. Y entonces es así como los judíos que se encargaban de la oración en el templo, esos fariseos, esos maestros de la ley, han convertido en más de 600 preceptos. Y esos 600 preceptos tenían que cumplirse porque el que no los cumpliera era un pecador. Y entonces Jesús se tropieza en el evangelio de hoy. Y es un evangelio bien interesante porque esta narración se encuentra presente en los 4 evangelios. En Mateo, en Marcos, en Lucas y en el evangelio de Juan que leímos hoy. Y Jesús se encuentra con la realidad del ser humano que carga de muchos preceptos de ley al ser humano. Y entonces, para poder expiar esos pecados, habría que pagar una ofrenda. Y ahí empieza a convertirse el culto en un mercado de la fe. Y Jesús se tropieza con ese mercado. Y entonces Jesús dice en su corazón, ¿por qué han convertido la casa de oración del Padre en un lugar de mercado? Mateo lo coloca un poquito más difícil. Mateo dice, ustedes han convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. Y es una expresión fuerte, pero es una expresión fuerte de la humanidad del Señor, que entendiendo su vida de fe, entendiendo cómo Él persigue la voluntad del Padre, se tropieza con que como seres humanos nosotros hemos cargado nuestra vida con múltiples preceptos y nos olvidamos de ese mandamiento que también en Mateo 22 Jesús resume como el verdadero y único mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si recopilamos las 10 cositas que les recordé hace un momento, en este mandamiento, nada se sale de ahí. Nada se sale. Si tú amas con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, ni matas, ni robas, ni levantas testimonio en falso de nadie, ni le deseas los bienes de nadie, porque tú amas con el corazón. Y entonces, porque amas con el corazón, es como el Señor te invita a vivir tu fe, no apegado a
materialismos que pueden esclavizar tu vida, no apegados a eso físico que puede esclavizarte, sino encaminados a un corazón abierto, con amor por las personas que están a tu alrededor, con las personas que están en tu círculo cercano, pero también con esas personas afuera que necesitan de ese amor que está en tu corazón. Y entonces los judíos, complicados por la situación que se presenta, le piden pruebas. ¿Qué prueba nos da de que usted puede hacer esto? ¿Qué prueba nos da de que efectivamente usted está facultado para decir no hay más cambio de monedas para la ofrenda en el templo? Y Jesús les dice algo muy simple: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. El Evangelio explica la sensación o la expresión más teológicamente, pero los judíos se burlan de él y les dice: este templo lleva en construcción más de 42 años. Ellos estaban apegados a lo que físicamente el templo representaba, no lo que internamente el templo representa como un lugar de oración a Dios. Ellos se fijaban en lo que sus sentidos, eso que nos hace sentir bien, tenía para ellos, pero no eran capaces de ver más allá, como Jesús les estaba presentando. Es por eso que ellos encontraban en cómo ponerle a la gente más de 600 preceptos de ley, un negocio que se volvía real a las puertas del templo. ¿Quién definía la tasa de cambio de las monedas para la ofrenda? La gente traía el dinero normal con el que comerciaba. ¿Quién definía esa tasa de cambio? ¿Quién definía el precio de los bueyes o de las tórtolas o de los corderos para presentar en la ofrenda? Jesús se impacta de ver cómo ese templo de oración al Padre se ha convertido en un sitio de mercadeo, pero afortunadamente eso solo pasaba en tiempo de Jesús en el templo de Israel. Ese mercado no pasa en nuestra realidad cotidiana, en nuestros lugares de oración, ¿cierto? Ni en los santuarios que solemos visitar. Y Jesús responde ante esa demanda con una opción interesante que nos lleva a entender cómo a veces nosotros mismos nos dejamos esclavizar por esos sentidos. Muchos de nosotros hemos encontrado en nuestra fragilidad humana que perseguimos eso que nos hace sentir bien, eso que nos hace perseguir esa aparente felicidad. Y entonces es muy interesante cómo Pablo hoy le dice a los corintios: nosotros no perseguimos lo que perseguían los judíos, que era busca de pruebas físicas. No perseguimos lo que perseguían los griegos, que era la búsqueda de un conocimiento humano para dar respuesta a las preguntas. Nosotros perseguimos la sabiduría que viene de Dios y predicamos a Cristo que ha resucitado, porque es en Cristo donde nosotros hemos encontrado la verdadera libertad. No es, como lo presentaban los filósofos griegos, la liberación de un alma atrapada en un cuerpo físico. No, es el encuentro con esa libertad que proviene de Dios. Y entonces tú y yo, como hermanos bautizados, predicamos a ese Cristo, profesamos la fe en ese Cristo que ha resucitado. Tú y yo, aquí, alrededor de este altar de la Eucaristía, venimos a profesar nuestra fe en ese Cordero de Dios. Venimos a profesar y a llenarnos de nuestra vida integral en la libertad que el Señor nos ofrece. Tú y yo estamos llamados a entender esos 10 mandamientos de ley, no como múltiples preceptos que nos cargan, sino como ese amor que surge de lo profundo de nuestro corazón y que fue sembrado en lo profundo de nuestro corazón desde el momento en el que somos concebidos por el amor de Dios, en el momento en el que papá y mamá conciben a esa persona nueva y en ese momento en el que Dios sopla vida sobre nosotros. Nosotros fuimos tocados por ese amor y nos congregamos a vivir juntos un camino de conversión. Jesús siente molestia, por eso es que convirtieron el templo en un mercado, en un negocio. Y Cristo nos invita también a nosotros a convertir nuestra vida de fe.
Todos hoy estamos llamados a vivir esa transformación interior que nos ayude a transformar nuestra humanidad y la humanidad entera a nivel general. Todos estamos invitados a permitirle al Espíritu Santo que llegue a nuestra vida y que transforme nuestra vida desde adentro, para que nuestras acciones con los demás reflejen que verdaderamente hemos entendido ese amor de Dios y somos capaces de vivir esos 10 mandamientos que Cristo resume en uno solo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y en esta Cuaresma, nosotros también entendemos que a veces nos resbalamos y caemos. A veces nos tropezamos. Somos seres humanos. Es por eso que Dios le regaló las tablas de la ley al pueblo de Israel, porque después de que habían obtenido su liberación, ellos se equivocaron y adoraban un becerro de oro en el desierto. Y el Señor les regala una ley simple, una ley sencilla. Y a nosotros, la Iglesia nos regala también lo que mencionaba el Padre, el sacramento de la reconciliación. La Iglesia nos regala ese sacramento bonito que nos ayuda a ponernos en paz con nosotros mismos, que nos ayuda a obtener esa paz y esa tranquilidad que viene de Dios. En esta Cuaresma, el Señor nos está invitando a recibir ese regalo, a recibir el regalo de nuestra paz personal y de nuestra liberación, de liberarnos de lo que nos ata en el pecado. Pide al Señor con fe que te limpie de tus errores, pero no te olvides de que antes de caminar en ese sentido tienes que caminar en el mandamiento del amor de Dios. Ama profundamente y pídele al Señor que llene tu corazón de la sabiduría que viene del Espíritu Santo, como se lo dice Pablo a los Corintios, para que tu vida refleje esa acción de Dios en la vida de la humanidad. De modo que, hermanos y hermanas, yo los invito. Llénense del amor de Dios para actuar libres de las esclavitudes que el pecado les pone. Y entonces Cristo guiará sus vidas hacia el camino de santidad en la presencia de Dios Padre. Así sea.